Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente para comentar una partida de dos grandes maestros rusos, disputada el año 1961 en el 28 Campeonato de la UR, ¿ah? En Moscú. El tema que comentaremos a continuación se refiere a la cuña de peones en el centro del tablero, cuando los peones avanzan más allá de lo habitual, ¿ah? Y veremos cómo excepcionalmente estos peones pueden crear una situación caótica en las defensas enemigas. El avance de los peones centrales que desalojan a las piezas del contrario pueden ser muy peligrosos. En algunos casos los peones centrales eh, profundamente avanzados se introducen como cuña en el campo enemigo, entonces dividen las fuerzas enemigas impidiendo su recíproco enlace, es decir, parten las piezas, no hay contacto, no hay coordinación en el juego enemigo. Y cuando uno logra hacer eso, prácticamente tiene la mitad de la batalla ya ganada. Este tema que veremos a continuación fue desarrollado magistralmente por David Bronstein. David Bronstein fue un gran maestro ruso que nació en Vila, cerca, Serva, en Ucrania, un 19 de febrero de 1924 y murió el 5 de diciembre del 2006 a la edad de 82 años. ¿Ah? Él era de nacionalidad soviética, fue ajedrecista, escritor, tuvo la distinción de ser maestro mérito de los deportes de la UR, Orden de la Bandera Roja del Trabajo, fue descrito como un genio creativo y un maestro táctico. Su obra demuestra que el ajedrez debe ser considerado un arte tanto como una ciencia. En realidad fue un extraordinario ajedrecista, le decían el brujo. Hacía cosas realmente impresionantes sobre el tablero. Su carrera podemos describirla brevemente. Nació, bueno, en Ucrania, en el seno de una familia judía, creció en una familia pobre, aprendió ajedrez a los 6 años de su abuelo. Siendo joven en Kiev, fue entrenado por el renombrado maestro internacional Alexander Konstantinopolsky. Su primer éxito en un torneo de categoría internacional llegó en el torneo internacional de Salchóbaden el año 1948, en el que se clasificó para el torneo de candidatos de 1950 en Budapest, superando a Isaac Boleslaski. En este periodo su juego mejoró notablemente y en 1951 disputó frente a Miguel Bombini el encuentro por el campeonato del mundo. No logró arrebatar la corona al campeón, pero demostró que era tan bueno como el campeón, ya que empató el match. Está considerado uno de los campeones sin corona, grandes jugadores que no alcanzaron el campeonato del mundo, junto con Paul Keres y Víctor Kornovich. Estuvo a punto de conseguir este objetivo, claro, cuando empató 12-12 frente a Miguel Bombini, el poseedor del título. En caso de empate, el campeón retenía el título. Bronstein fue llamado jocosamente campeón de medio mundo tras el empate. Nunca volvió a estar tan cerca de lograrlo. Ganó muchos torneos, entre los que destacan los campeonatos de la UR el año 1948 en compañía de Alexander Kotov, el año 49 con Vasily Smilov. Ha ganado 6 veces el campeonato de Moscú y representó a la UR en las Olimpiadas de ajedrez del año 1952, 54, 56 y 58, ganando en todas ellas medallas como jugador individual. David Bronte escribió varios libros de ajedrez y numerosos artículos. El más notable de sus libros es el que trata del torneo de ajedrez de Zúrich en 1953. El ajedrez de torneo, Zúrich 1953, candidato. Otro de sus libros es Bronte y la India de Rey, sobre su favorita defensa India de Rey, a la que aportó fundamentales aportaciones teóricas. Fue un gran teórico. Su rival fue en esta partida Vladimir Simagin. En esta partida Bronte contaba con 37 años de edad y Vladimir Simagin con 42 años. Simagin nació el 21 de junio de 1919 en Moscú y murió el 25 de septiembre del año 1968. Ganó 3 veces el campeonato de Moscú, el año 47, 56 y 59. Fue asesor de Vasily Smilov el año 57 cuando este ganó el título de campeón mundial. Fue un gran teórico, aportó en la defensa siciliana, Grunfeld, la defensa Grunfeld y la inició India, etc. Fue un escritor y un ajedrecista. También fue maestro internacional en ajedrez postal.
Su famosa obra El estilo posicional de Sima Yin, yo la recomiendo, está en una edición en española, es un muy buen libro donde él explica todo su manera de sentir el ajedrez. Ahora veremos una partida donde Sima Yin se pierde un poquito ante la genialidad de David Bronte, que lleva a cabo a plenitud su idea. Esta apertura corresponde a una apertura cerrada que comienza con un C4 que da inicio a lo que se considera siempre apertura inglesa. Su rival contesta con el elástico caballo F6, caballo C3, E6, D4 invitando al rival a jugar un peón dama, puede ser la defensa ortodoxa, pero Sima Yin escoge la más elástica defensa ninso-india. Y acá David Bronte nos sorprende con la variante Samish, donde invita al negro a cambiar, se desprende la pareja de alfiles, dobla peones, pero crea una masa central blanca muy interesante en el centro. El negro golpea inmediatamente esta cadena de peones, donde las blancas inician con esta jugada un plan muy ambicioso que es un total dominio del centro con los peones, dejando de lado el desarrollo de las piezas momentáneamente. Ahí tenemos justamente la idea. A cambio de cierto retraso en el desarrollo, las blancas han creado un centro de peones, además han conservado sus alfiles. El mejor medio aquí para crear contrajuego por parte de las negras era B6, seguido de caballo A5 y alfil A6, es decir, creando un ataque contra el punto C4, el peón doblado de las blancas. Ese es un plan generalmente que se lleva a cabo en muy buenas condiciones. Pero acá Sima Yin desecha eso y se enroca. Ahora veremos que el blanco continúa con su expansión central de peones. Acá lo insólito que el blanco, ustedes pueden ver, prácticamente ha movido puros peones. El negro ya está enrocado y ha tenido que retroceder con sus piezas ante el avance impetuoso de los peones blancos. Ahora se produce un cambio en el centro y el negro inicia el ataque contra el avanzado peón del alfil de la dama de las blancas, aprovechando el retraso que tienen las blancas en el desarrollo. Ahora las blancas comienzan su desarrollo y ya las negras amenazan el despliegue en el ala dama atacando esta debilidad que tienen las blancas. Pero hay que poner atención al flanco de rey. En este instante las blancas amenazan el conocido sacrificio alfil por H7, seguido de caballo G5 y el ingreso de la dama, que prácticamente es un ataque ganador por parte de las blancas. Por lo tanto, el negro tiene que hacer esa jugada, ¿no es cierto?, imprescindible para evitar dicho sacrificio de pieza. Y el blanco continúa con su avance de peones. Las negras ya están en condiciones de atrapar ese audaz peón blanco que ha quedado detenido, retrasado en la casilla C4. Y a las blancas no le importan porque con esta jugada han creado un bloqueo total en el desarrollo de las piezas las piezas que están en el flanco de dama con las piezas que están en el flanco de dama, de rey. Así que van a aprovechar esa división que esta cuña se ha insertado ahí, el peón blanco en D6. Veremos cómo las negras tratan de sacar partido de esto. Llevan la torre, tienen todas sus piezas prácticamente desarrolladas y el blanco se lleva al rey a buen resguardo. Las negras no tienen apuro porque ese peón está cayendo, por lo tanto inician la jugada G6 para poder desarrollar el caballo por la casilla G7, porque ese caballo no tiene vías de desarrollo dada la cadena de peones blancos que limita la actividad de las piezas negras del flanco de rey. Y ahora las blancas aprovechan, entregan el peón y generan unos cambios que permitirán que las piezas blancas ingresen al ala de dama atacando la estructura de peones negros. Cambio, retoma de dama y torre por C5, lo que aprovechan las blancas de desarrollar la última pieza que tienen con ventaja atacando la torre que está en la casilla C5.
El negro se defiende llevando la pieza a una columna central, atacando a la dama, que es de mayor valor, y la dama ingresa al flanco de dama de las negras, atacando los peones que están aparentemente desprotegidos. Por lo tanto, el negro se ve en la necesidad de retroceder con su caballo y vemos que en este momento, si ponemos atención, las piezas negras están totalmente descoordinadas porque la torre ha quedado en solitario, el caballo está defendiendo el peón que está en A7 y las piezas del flanco del rey están sin juego. La dama negra también está un tanto restringida en su movilidad por esta cadena de peones blancos. Así que podemos decir que hay una compensación muy interesante por parte de las blancas, porque las blancas tienen mayor espacio para poder desarrollar su juego. Y esto lo va a hacer en forma extraordinaria el jugador David Bronte. Ahora aprovecha las blancas de llevar la torre del rey a la columna abierta al alfil de la dama. Las negras no prestan mucha atención a esta jugada pensando que no se ve nada inmediato por parte de las blancas. Por lo tanto, ellos continúan con su desarrollo de piezas en el flanco de rey para permitir que la dama y la torre negra tengan cierto contacto en el flanco de rey. Lo correcto, si hubiesen visto lo que venía, era la jugada dama B8, custodiando el peón de A7. Ahora veremos por qué fue un error. Hermoso sacrificio de calidad. Torre por C6, se sacrifica la torre por una pieza de menor valor. La idea es que cuando el negro tome peón por torre, la dama negra capturará el peón de A, creando estragos en los peones negros del ala de dama y además teniendo el negro en cuenta que hay un peón pasado protegido en la columna dama por parte de las blancas, así que compensación habría, pero el negro decide no perder sus peones, por lo tanto hace esta intermedia antes de capturar la torre pensando que la dama blanca se tiene que retirar, pero acá asistiremos a, por algo le decían el brujo, el mago, parecido al mago de Riga, Miguel Tal. Ahora David Bronte nos regala esta extraordinaria jugada, sacrifica a la dama, entrega a la dama por un mejor juego de piezas menores. El negro no se ve nada más ni nada menos que obligado a capturar la dama y ahora la torre blanca sale de la captura del peón D y ingresa a la séptima fila, donde las torres cuando están en séptima fila son muy poderosas, y el negro busca darse un pequeño aire al rey para poder jugar con la dama y la torre tranquilamente, evitando cualquier sorpresa de mate de pasillo. Las blancas ocupan la otra columna y acá las negras bajan con el caballo tratando de sacar la torre de esa buena ubicación. La torre captura el peón de A. Las negras hacen este avance para que en algún momento provocar algún estrago en la posición de las blancas, creando cierta tensión en el flanco del rey. Pero las blancas hacen la siguiente jugada. Alfil B6. Ataca la dama. Que si la dama viene a C7, a dama C8, se encontraría con alfil C8, C7, seguido de torre B8, causando grandes problemas en la posición de las negras. Por lo tanto, el negro va a dama B8, clavando la posición del alfil de las blancas, pero entregando definitivamente el peón de la dama. Y ahora tenemos un peón pasado, definitivo. Anteriormente era un peón muy avanzado, pero con esta jugada el peón se transforma en un peón pasado, donde las negras, al amenazar la torre, y la torre blanca, al no poder ir a C7 por la captura caballo por, tiene que irse a torre E7, permitiendo la entrada de la dama negra con cierto grado de actividad, pero que va a ser muy bien frenado, contrarrestado por las jugadas de las blancas. Torre F1, manteniéndose al lado del rey, dama C6, amenazando el alfil,
alfil F2, bajando, sin problema que capturen ahí, en F4, caballo G7, protegiendo el peón de E6, que se estaba cayendo, ya que si G4 hubiese venido caballo D4 cayendo el peón y con mejor juego de las blancas. Por lo tanto, las negras hacen caballo G7, protegiendo su peón, y ahora el blanco captura en el costado y ganando el peón G. Ya la posición blanca es bastante poderosa porque las blancas tienen en este minuto una torre, ¿no es cierto? Y un alfil y dos peones más en compensación por la dama. Y el manejo maravilloso que hace David Bronten de esta posición de donde están las piezas, el cambio material que hizo, el sacrificio de la dama, es extraordinario, sobre todo para los estudiantes, para que aprendan que muchas veces la gente cuando está comenzando a jugar piensa que jamás se puede desprender de la dama. La dama se puede sacrificar por un mejor manejo de piezas menores. Dama D5, caballo F3, controlando el peón que está en E5, F4 para darle cierto aire al caballo, torre C7, caballo F5, torre B1, y ahora tenemos que caballo E3, creando alguna amenaza en la casilla G7 en su momento. La idea es que si el negro hubiese hecho rey H8, H3, torre G8, se hubiese encontrado con torre B, B7, donde es imposible dama por F3, F3, debido a torre H7 jaque mate. Por lo tanto, las negras hacen caballo E6 en vez de rey H8, H3, dama D3 atacando la torre se dobla en la columna alfil, caballo D5 atacando la torre que está en la séptima línea, torre 7, C6 saliendo de ese golpe, caballo E3, nótese que las negras prácticamente no tienen juego en este instante. Las blancas bajan con la torre, protegen el peón y amenazan la dama. Ahora, si la dama negra hubiese ido a dama E5, se hubiese encontrado con torre E1 perdiendo un peón en circunstancias muy lamentables. Por lo tanto, la dama retrocede a B5 y se produce el desprendimiento del último alfil que tienen las blancas, torre por E3, dama B6 clavando la posición, muy buena jugada, rey G7, perdón, rey G7, rey H2 y las negras abandonan. ¿Por qué abandonan? Porque no hay forma de impedir que el peón que está en la columna D llegue a dama. Es decir, además, las piezas blancas tienen un juego tan estupendo que luego van a entrar las torres por la columna G o por la columna C, donde este rey va a estar realmente complicado para defenderse. De partida hay una jugada que es muy fuerte, caballo G5, ¿no es cierto?, donde permitiría que el caballo golpeara en la casilla E6 y no habría forma de defender ese punto satisfactoriamente. Y si la torre va a E8, las torres blancas entran, causando verdadero estrago en las filas posteriores de las negras. Una hermosa partida. Muchas veces nos cuesta visualizar o sacrificar piezas mayores por piezas menores, cuando nos podemos dar cuenta que no siempre el quedarse con la dama significa una gran ventaja. En la medida que uno va practicando ajedrez, también debe ir practicando hacer entregas de sacrificio de calidad, sacrificar la dama para jugar con las piezas menores, donde tratar de obtener una gran armonía cuando la posición así lo disponga y sacar
los dividendos, en este caso, por ejemplo, la cadena de peones blanca avanzada, un peón pasado, protegido, debe dar sus frutos. Es decir, acá las piezas negras no tienen un plan concreto de juego para poder impedir la gran movilidad y el gran ataque, el poder de fuerza que tienen las torres blancas, indudablemente con el caballo. Y lo exitoso de la posición del rey de las blancas, que prácticamente tiene una posición inexpugnable comparado con el rey negro, que ya no tiene peones que lo protejan, ni figuras que lo puedan defender bien. Una hermosa partida que espero que hayan podido disfrutarla, donde David Bronstein nos mostró parte de su arte, que justamente tenía una imaginación desbordante, un gran jugador, que pudo haber sido campeón del mundo, lamentablemente no lo logró, pero demostró que era tan bueno como el campeón del mundo en ejercicio, que en ese entonces era Miguel Bombini, al empatar el match. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y hasta en breve tiempo más para comentar nuevamente otra partida extraordinaria de estos grandes maestros a nivel mundial. Eso ha sido todo, muy agradecido por la presencia virtual. Hasta pronto.